Ascenso, apogeo y caída del Imperio japonés. Hoy, en Cuadernos de la Historia. A ver, ¿cómo es posible que una nación pase de ser un reino feudal completamente aislado del mundo a convertirse en un imperio que desafía a las grandes potencias en menos de un siglo? Pues esa es la increíble y también trágica historia del imperio japonés. Una transformación tan rápida y violenta que, desde luego, cambió para siempre la historia. Vamos a analizar su ascenso y su colapso. Es que el contraste es brutal. Fijaos, en 1853 Japón es un mundo cerrado, de samuráis, tecnológicamente muy atrasado y vulnerable. Menos de 90 años después, en 1942, es un imperio colosal que domina medio Pacífico. ¿Cómo se da un salto así? Para entenderlo, tenemos que viajar primero a ese Japón de los shogunes, el Japón premoderno. La primera parte de esta historia nos sitúa justo ahí, en un Japón que vivía de espaldas al mundo, un orden que, sin saberlo, estaba a punto de saltar por los aires. Durante más de 200 años, Japón estuvo gobernada por el shogunato Tokugawa. El poder real lo tenía el shogun, el líder militar, en Edo, que es la actual Tokio, mientras el emperador era una figura divina, muy respetada, pero simbólica, que vivía en Kioto. Era una sociedad feudal muy estable, sí, pero también muy rígida y estancada, que se había aislado casi por completo para protegerse de cualquier influencia extranjera. Y entonces, en 1853, de repente, todo cambió. Una flota de modernos buques de guerra de Estados Unidos, los famosos barcos negros, apareció en la bahía de Edo. Su comandante, el comodoro Perry, no venía de visita, traía un ultimátum. O Japón se abría al comercio por las buenas, o se enfrentaría a la fuerza. El choque tecnológico fue brutal, y para los japoneses profundamente humillante. Esta llegada, claro, sumió a Japón en una crisis existencial tremenda. La élite se dividió. ¿Qué hacemos? ¿Cedemos y firmamos tratados desiguales como otros países de Asia? ¿O hay otra opción? La respuesta que encontraron fue genial y radical. No era resistir con lo que tenían, sino transformarse por completo para poder competir en el nuevo mundo. Y aquí es donde arranca una de las revoluciones desde arriba más rápidas y alucinantes de la historia, la restauración Meiji. La respuesta de Japón a la amenaza no fue cerrarse más, sino todo lo contrario, abrir las puertas de par en par para absorber toda la tecnología y el conocimiento de Occidente. El lema que guió toda esta transformación lo resume a la perfección: país rico, ejército fuerte. El diagnóstico era muy simple: si Japón no se industrializaba a toda velocidad, acabaría siendo una colonia más. Así que el objetivo era claro: enriquecer la nación para poder construir un poder militar capaz de defenderla. Las reformas fueron drásticas. Se cargaron el viejo sistema feudal de los señores daimyo para centralizar el poder. La clase samurái, que había dominado Japón durante siglos, perdió todos sus privilegios, lo que, por cierto, provocó rebeliones muy violentas. El objetivo final era crear un Estado-nación moderno, con todos los ciudadanos unidos bajo la figura del emperador Meiji, que recuperaba su poder. Y la modernización económica y militar fue total. Empezaron a construir industrias, ferrocarriles, astilleros a un ritmo frenético. Crearon un sistema educativo nacional para formar súbditos leales y competentes. Y lo más importante, se abandonó el ejército de samuráis para crear un ejército de reclutas, como los europeos, y una marina de guerra muy potente. En solo unas décadas, Japón había dejado de ser feudal, era una nueva potencia industrial. Pero, y aquí está el giro clave de la historia. Lo que empezó como una modernización para defenderse, pronto se convirtió en algo muy distinto. Japón ya no solo quería evitar ser una colonia, ahora aspiraba a tener sus propias colonias, siguiendo el mismísimo modelo de las potencias a las que antes temía. Ese nuevo músculo militar se puso a prueba enseguida. Primero contra China, en una guerra por el control de Corea que Japón ganó de forma aplastante. Y luego, una década después, nada menos que contra el Imperio ruso. La victoria japonesa conmocionó al mundo entero. Era la primera vez que un país asiático derrotaba a una gran potencia europea en la era moderna. Imaginaos el impacto. Con estas victorias, Japón había cambiado de estatus. Ahora era, oficialmente, una potencia imperial. Estaba aplicando la misma lógica que las naciones occidentales. Para asegurar recursos y prestigio, había que dominar a otros. Corea, por ejemplo, fue anexionada formalmente en 1910 y se convirtió en una colonia japonesa. Para legitimar esta expansión, claro, se construyó una ideología muy potente, la esfera de coprosperidad de la Gran Asia Oriental. El discurso oficial no hablaba de conquista, sino de liberación. Prometía un futuro próspero para todos los pueblos asiáticos, una vez que se libraran de los imperios occidentales y fueran guiados, por supuesto, por Japón. Pero,
¿Era liberación de verdad o era un nuevo tipo de dominio, quizás incluso más brutal? La realidad en los territorios ocupados como Corea o China fue muy diferente. Se basó en la explotación de recursos, la represión cultural y una ocupación militar durísima. La promesa de liberación, en el fondo, escondía la cruda realidad de la conquista imperial. Y este impulso expansionista, combinado con el auge de un militarismo cada vez más radical en los años 30, puso a Japón en una trayectoria de colisión inevitable, sobre todo con la otra gran potencia que había en el Pacífico, Estados Unidos. La guerra a gran escala que Japón inició en China en 1937 fue terriblemente brutal y provocó la condena internacional. Estados Unidos respondió con sanciones económicas cada vez más duras que llegaron a su punto culminante con el embargo de petróleo en 1941. Para la maquinaria de guerra japonesa, que no tenía petróleo propio, esto era una sentencia de muerte. El dilema era total: o daban marcha atrás o iban a la guerra para conquistar por la fuerza las zonas ricas en petróleo del sudeste asiático. La cúpula militar eligió la guerra. El 7 de diciembre de 1941, Japón lanzó un ataque sorpresa devastador contra la base naval estadounidense de Pearl Harbor, en Hawái. El objetivo era neutralizar su flota del Pacífico de un solo golpe. Durante los meses siguientes, las fuerzas japonesas avanzaron de forma imparable, conquistando un imperio gigantesco. Sin embargo, esta brillante campaña inicial ocultaba una debilidad de base, una debilidad fundamental. La capacidad industrial de Estados Unidos era abrumadoramente superior a la de Japón. En una guerra larga, de desgaste, Japón simplemente no podía competir en la producción de barcos, aviones y armas. El ataque a Pearl Harbor, lejos de noquear a Estados Unidos, lo que hizo fue despertar a un gigante industrial decidido a ganar a cualquier precio. Tras años de una guerra increíblemente sangrienta, llegó el final. En agosto de 1945, con Japón ya acorralado, llegaron los golpes de gracia. El día 6, la bomba atómica sobre Hiroshima. El día 9, doble golpe. La Unión Soviética le declara la guerra e invade Manchuria. Y, ese mismo día, cae la segunda bomba atómica sobre Nagasaki. Ante una devastación así, fue el propio emperador Hirohito quien tomó la decisión histórica de anunciar la rendición incondicional. El imperio que había nacido del miedo a ser colonizado terminaba en ruinas, ocupado por la misma potencia a la que había desafiado. Empezaba una nueva y desde luego dolorosa era para Japón y para toda Asia. Bajo la ocupación estadounidense, Japón fue completamente remodelado. El emperador tuvo que renunciar a su estatus de dios viviente. Se redactó una nueva constitución que en su famoso artículo 9 renuncia para siempre a la guerra. El imperio fue desmantelado y Japón inició su camino para convertirse en la democracia pacífica y la potencia económica que conocemos hoy. Pero el legado del imperio es muy complejo y muy doloroso. Para los países que sufrieron la ocupación, como Corea o China, las heridas siguen abiertas con disputas sobre la memoria histórica que llegan hasta nuestros días. Y dentro de Japón, el trauma de la derrota y sobre todo de las bombas atómicas generó un sentimiento pacifista profundísimo que todavía define a gran parte de su sociedad. Y así cerramos este recorrido con esa pregunta fundamental. La historia del imperio japonés es la gran paradoja de una nación que, para no ser víctima del imperialismo, se convirtió en uno de sus practicantes más feroces. Su historia nos obliga a reflexionar sobre la naturaleza del poder, del nacionalismo y sobre las consecuencias devastadoras de un ciclo de violencia que, una vez que se pone en marcha, es casi imposible de detener.